Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast El Dios que sorprende. En esta ocasión tenemos de invitada especial a Dani Noemí. Bienvenida, Dani. Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos, déjenme decirles, de tener a Dani con nosotros. Quiero invitarte también, si no has visto el podcast de la sesión pasada, de su testimonio, te invito a que puedas buscarlo allí, en El Dios que sorprende, mi testimonio, Dani Noemí. De seguro será de muchísima bendición. Y bien, sabemos que todo lo que Dios hace obra para bien, para bendición y edificación. Y el día de hoy queremos saber un poco más de Dani, de lo que Dios ha hecho en tu vida, en los ministerios, en el hacer. ¿Cómo te ha sorprendido Dios, Dani? La verdad, estoy más que sorprendida porque he pasado por experiencias, he ministrado junto a grandes salmistas que nunca me imaginé yo poder estar junto con ellos alabando al Señor, a siervos de Dios que escuché desde que era yo una niña, y también es ahí donde me doy cuenta de que Dios es fiel a sus promesas, que Dios tiene grandes cosas para nosotros que ni siquiera nos imaginamos pasar. Dios es muy bueno, Dios es muy, muy grande. Dani Noemí, ¿cómo empieza el Señor a usarte, a forjar en ti? ¿Cuál fue el punto de partida donde dices, aquí el Señor empezó a sacarte esos dones y talentos que son de Él, que están depositados en esta vasija de barro? ¿Cómo fue? ¿Cómo te llamó Dios? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Tus ministerios? Para los que no conocen a Dani, sería bueno escuchar. Cuéntanos, Dani. Después de mi proceso de enfermedad y que recibí mi milagro de sanidad, que Dios me restauró todo mi cuerpo, recuerdo de que fui con mi papá al hospital, me hicieron los exámenes y para la gloria de Dios todo estaba normal, mi sangre limpia, mis órganos limpios. Y desde ese día mi papá dijo, Daniela, ahora adora al Señor como que si fuera el último día de tu vida, porque todos los días que tú tengas van a ser un regalo de Dios. Y fue ahí que yo decidí darle todos mis dones y mis talentos a nuestro Padre Eterno. Yo desde muy pequeña cantaba, mi papá se dio cuenta que yo era entonada. Y mi papá me daba el himnario para ministrar a la iglesia. Yo la verdad era bastante penosa, me ponía muy nerviosa, pero mi papá ya visualizaba ese ministerio que ya tenía el Señor preparado para mí. Y el hecho de ministrar junto con mi papá en la alabanza, para mí fue una escuela. Después de eso pasó el tiempo y yo vi que Dios iba abriendo puertas. Fue cuando me invitan a abrirle conciertos a Paola Marino, a María del Sol, a Marcos Witt, a Redimidos, a Whitman Camposeco. Y el hecho de compartir con ellos, de ministrar junto con ellos, me quedé muy sorprendida porque yo sabía que quizás en el estado o en el lugar donde yo vivo hay cantantes cristianos que tienen quizás mucho mejor voz que la mía, pero que de todas esas personas Dios haya puesto a mí en ese lugar, en ese privilegio, fue cuando yo comencé a darme cuenta de que Dios tenía grandes cosas para mí, que me estaba llevando en diferentes etapas. Primero fue ministrando en la iglesia junto con mi papá. Después ya fue abriendo conciertos y ministrando con estos grandes músicos internacionales, siervos de Dios. Y sigo creciendo, y igual te voy a ir compartiendo conforme vayamos platicando cómo Dios me fue abriendo puertas. Sí, por eso les digo que si no han checado el testimonio, vayan a ver el video, el podcast El Dios que sorprende, porque Dios prepara algo
Dice que tus pensamientos no son como mis pensamientos, porque los pensamientos de Dios son, no por algo, el podcast se llama El Dios que sorprende, son extraordinarios, más allá de lo que podamos creer en nuestros sueños, que pueden ser pequeños, pero en las manos de Dios y en la voluntad de Dios, el tener el sueño de Dios aquí, porque creo que cuando Dios abre puertas, o lo que decía Dani, pueden haber múltiples voces por una escuela de canto y técnica o voz, pero el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y quién es el que hace que podamos estar coronado de favores para la gloria del Señor? Él. Y es lo que Dios está haciendo con tu vida, ¿no, Dani? ¿Qué más? Sorpréndenos, Señor Jesús, en la vida de Dani. Sí, y recuerdo de que antes de que yo tuviera estas experiencias con estos grandes salmistas internacionales, siervos de Dios, yo recuerdo que antes de yo ir a esos lugares a ministrar, yo me la pasaba tiempo cantándole a Dios en mi habitación, pasaba tiempo adorando al Señor cuando no me miraba a nadie. Y yo recuerdo que le decía a nuestro Señor Dios, le decía, Padre, tú me has llamado con un plan, con un propósito que es de exaltar tu nombre. Y cuando comenzó lo del Facebook, ahí fue cuando se me nació en mí la inquietud de subir covers. Y fue así como fui abriendo puertas, porque en vez de ocupar quizás las redes sociales para, no sé, distraerme, yo lo ocupé para evangelizar y hablar del amor de Dios por medio de la música. Y fue ahí cuando se me fueron a mí abriendo las puertas. Y hubo una ocasión que estando yo en mi casa, llegó mi papá con 2 jóvenes y una de ellas era profeta. Y me dijo, Daniela, ya es tiempo de que tú veas ese plan y ese propósito que tiene Dios para ti ya hecho. Y recuerdo que cuando me dijo eso, yo dije, quizás va a ser dentro de unos 5 o 10 años. Y no, fue a los pocos días que me hicieron la invitación para ser parte de un grupo de alabanza de músicos que ya habían estudiado, de un productor que tenía un nivel de calidad musical bastante alto. Y recuerdo que yo hice un casting con ellos y yo estaba toda temblorosa, toda insegura, pero Dios fue acomodando las cosas. Y de ese cuarto donde yo cantaba solita, Dios me brincó a esos escenarios donde he compartido para la gloria de Dios. Dios. En la intimidad, el Señor obra. No por algo dice, ¿verdad, Dani? Me hiciste recordar ese pasaje. Entra a tu cámara y en secreto ora a tu Padre y Él te recompensará en público. Es bien bonito lo que dices, porque en el corazón de un adorador, o en el corazón de un siervo, una sierva que tiene el anhelo de servir al Señor, no busca reflectores. Eso ya tenemos, vemos que eso es para artistas, ¿no? Que es la intención del corazón de ellos, pero la intención del corazón de Dani, estamos escuchando, es servirle al Señor. Escuchemos que en la intimidad, cuando tú quieres de Dios y en sus manos, puede hacer cosas extraordinarias. En la intimidad de tu oración, Dani, en tu oración y en tu canto genuino, Dios vio talentos brotando, ¿no? Y las semillas que tienes, tú dirás, no sé cantar, no tengo la técnica, o no soy buen fotógrafo, o como Moisés, ¿no? Que en su momento, créeme que como los siervos antes también lo pensaron, hoy lo podemos pensar, no soy capaz, no puedo, Dios, mira, está él, ella es mejor que yo, dice el Señor. Así como a David, tú puedes servir al Señor. Desde la intimidad confía, así como Dani confió y le abrió espacios para que su nombre fuera exaltado a través de ella. Síguenos contando, Dani. Está emocionante cómo Dios obra.
Y después de eso viene la pandemia. Las iglesias cierran, ya no se pueden hacer campañas, ya no se pueden hacer eventos. Y yo dije, ok, Señor, están las redes sociales, ahorita todo el mundo está haciendo transmisiones de los servicios. Entonces yo voy a seguir cantándote, ministrando alabanza en las redes sociales. Y pues yo no era tan conocida, no tenía tantos seguidores. Y recuerdo que a veces hacía transmisiones en vivo y solamente tenía una vista, quizás alguna persona que se conectaba, o creo que quizás era mi papá o mi mamá. Eran familiares. Gloria a Dios. Sí, y hubo una ocasión en el que esa una vista fue de un productor de Estados Unidos. Y él me comentaba que cuando me escuchaba cantar, que venía una paz en su corazón porque él sufría de ansiedad y bipolaridad y él estaba medicado. Pero cuando me escuchaba a mí ministrar alabanza, que todo eso se le iba. Y yo le di gracias a Dios porque a pesar de que era a la distancia, Dios me estaba respaldando, estaba usando mi vida. Y él me dijo, pero mira, dice, yo quiero que todo lo que tú transmites también lo puedan sentir esas personas que quizás sufren de una enfermedad o que quizás están pasando por ansiedad o por alguna tristeza en su corazón. Y él me dijo, Dios me puso en mi corazón que te tengo yo que apoyar con una canción. Y yo le dije, pero es que tú no me conoces. Le dije, y eso es mucha inversión. Y me dijo él, no importa, yo te voy a apoyar con eso. Pídele a Dios que te dé la sabiduría para escribir la canción. Y yo estaba como que con muchos temores porque yo no había recibido clases de composición, ni había yo ido a una escuela de música por años. Las escuelas de música son de 4 o 7 años. Yo nunca había pasado por eso. Ya fue que le dije a Dios de que me diera la inspiración y me metí a mi cuarto a orar y a pedirle a Dios que me diera las palabras correctas porque yo sentía que esa era una oportunidad de oro que Dios había puesto en mi vida. Y le daba gracias a Dios porque el solo hecho de que alguien de otro país se hubiese acercado y a decir de que Dios lo ministraba de esa manera y que me iba a apoyar, eso para mí ya era más que una bendición, ya era más que ganancia. Y le comienzo a pedir a Dios que me dé esas palabras correctas para que cuando las personas escucharan la alabanza les transmitiera paz. Y ya el Señor me da las palabras y me dice, mi fuerza, mi ayuda, mi libertador. Sí, a Dios. Sí. Que nace de tu experiencia en el proceso, ¿verdad? Son palabras. Sí. Me inspiré en el momento de proceso de enfermedad que tuve. Comienzo a recordar todo lo que pasé, todos los dolores, todas las debilidades y el milagro que Dios hizo en mi vida. Recuerdo que esa libreta la dejé llena de lágrimas de agradecimiento a Dios y lágrimas de estar en la presencia de Dios. Se la entrego al productor y yo con miedo y con inseguridad porque él ya había trabajado con otros músicos, con otras cantantes muy buenos. Y así con esa inseguridad se la entregué y me dijo, Dani, la canción está muy bonita. Yo así bien incrédula, ¿en serio? ¿Sí lo ves bonito? Sí, está muy bonito. ¿Tú lo escribiste? Sí. Y yo, bueno, fue Dios que me la regaló. Y me dijo, mientras tú la cantabas en ese audio, escuchaba yo las guitarras de Daniel Freire.
Daniel Fraire es el guitarrista de Marcela Gándara, de Lily Goodman, de Jesús Adrián Romero también. Y yo le dije, pero ¿cómo vas a comparar las voces de ellas con las mías? No creo que él acepte que trabajar en una cantante como yo, que no soy tan conocida. Y me dijo, pídele a Dios, porque así como Dios hizo ese milagro de sanidad en tu vida, Dios va a hacer ese milagro en tu ministerio. Ya fue que le enviamos un mensaje, la canción. A los días él nos responde y me dice, ella tiene muy bonita voz, la letra está muy bonita y acepto trabajar con ustedes, les voy a apoyar en todo lo que esté a mi alcance. Y para la gloria de Dios, después se agregó Roberto Serrano, el gran percusionista, la Orquesta Sinfónica de Boston. Sí, y yo no me imaginaba que de esa inquietud, ese paso de fe que yo di para llevar la palabra de Dios, se me abrieran esas puertas tan grandísimas. Nunca me imaginé que en mi primer canción grandes músicos como ellos me apoyaran sin conocerme. Y ahí sin duda es el favor y la gracia de Dios, porque yo lo hice con la intención de poder llevar mi testimonio y una palabra de fe a esas personas que estaban pasando por una enfermedad como el COVID, por todas esas pruebas que venían a nuestras vidas en el momento de pandemia, porque muchos se quedaron sin trabajo, muchos familiares murieron. Y yo quería proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio del talento que Dios me ha dado, que es el canto. Después de que estaban los productores y los músicos ya todos listos, esperando mi voz para yo grabar la canción, yo sentía temor en mí, no creía en mi ministerio, porque yo me comparaba con las grandes cantantes que ellos han trabajado. Y recuerdo que cuando me escuchaba cantar a mí, mi vocal coach, me decía de que cuando yo cantaba, no se sentía como que yo estuviera convencida de lo que cantaba. Y recuerdo de que una noche antes, yo tuve como una especie de pesadilla en el que yo me miraba que alguien venía y me ahorcaba y me tomaba fuertemente del cuello. A la mañana siguiente, yo quise hablarle a mi mamá, quise cantar y ya no me salía la voz. Se me había cerrado por completo la garganta. Fui al médico y me dijeron que tenía una fuerte infección, que tenían que inyectarme, que tenía que yo tomar antibióticos. Y estaba yo triste porque yo sentía de que ya tenía la bendición cerca y de repente se me había sido arrebatada la bendición. Y comencé a pedirle a Dios de que mostrara su gloria, mostrara su poder, que nuevamente hiciera una obra de sanidad en mi vida. Para la gloria de Dios, Dios me sanó. No tuve ninguna percusión alguna o algún detalle con mi garganta como consecuencia de esa infección que tuve. Y cuando grabé la canción Mi Fuerza, ya lo canté con otra intención, ya lo canté de una manera en forma de agradecimiento a Dios. Ahora, para la gloria de Dios, la canción ya se escucha en muchos lugares del mundo. No, yo no me imaginaba la magnitud de la bendición que vendría para mi ministerio después de ese proceso que yo tuve. Y también estoy agradecida con Dios porque no solamente se escucha la alabanza Mi Fuerza en radios cristianas,
de distintas partes del mundo, sino también se escucha en radios que no son cristianas, y el hecho de que escuchen el mensaje del amor de Dios sin necesidad de que yo hable quizás del amor, sino que realmente yo exalto el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esa letra, en esa alabanza. Le doy la gloria y la honra a Dios, porque Dios me dijo que Él se iba a encargar de abrirme las puertas, pero que yo nunca dejara de exaltar su nombre en las alabanzas que yo escribiría, que siempre su nombre fuera ahí escrito en las letras que yo cantaría, porque a veces muchos cantantes cristianos escriben canciones con doble sentido, que no entiendes si le están cantando a Dios, si le están cantando a la mujer o al hombre. Y Dios me dijo a mí de que yo solamente me encargara de escribir letras que exaltaran su nombre y que Él se encargaría de todo lo demás. Y me he dado cuenta de eso. Cuando veo la programación y veo que están el nombre de otros artistas que no son cristianos y aparece ahí Dani Noemí Vázquez, Mi Fuerza, como alabanza, ahí le doy la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel a sus promesas. Si tú te aferras a servirle a Dios, si tú te aferras a tu fe a Dios, Él se encarga de todo lo demás. Sin duda, la fe por obras es el Señor, que con nosotros tenemos fe, pero también accionamos y reconocemos que nuestra fe está sustentada en Jesús, no una creencia en nuestras fuerzas, nuestros talentos o en querer hacer algo, pero el deseo interno es más la vanagloria, el orgullo. Algo bien importante que nos habla Noemí, porque esto es también una muestra de cómo debe ser un adorador en estos tiempos, cómo debe ser un salmista, un músico, un pastor, cualquiera que sean los ministerios en los que el Señor te esté levantando. Recuerda que nosotros somos una vasija, un vaso, un utensilio, y que solo somos siervos inútiles porque hacemos lo que Dios nos dice, pero la gloria, la honra se lo lleva siempre el Señor. Y qué bendición y qué gozo es alabar al Señor y decir, ¿sabes qué? Quiero hacerte un señalamiento, que el talento, que el don que te estoy dando, tú que me escuchas o yo que también estoy de este lado y todos los que estamos sirviendo al Señor desde la trinchera en la que Dios nos haya llamado, el propósito es Jesús. Jesús en las personas, Jesús en lo pequeño, Jesús en lo grande, en lo poco, me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es parte de lo que el Señor nos muestra, Dani, que cuando reconocemos que todo es de Dios, para Dios y en Dios, Dios hace todo. Pero ¿cómo se van abriendo puertas? Yo no hablé con un productor, yo no lo busqué, yo no tuve que dar recurso. Fue Jesús quien me puso en esas primeras líneas con artistas que han estado en Jesús. Porque cuando decimos Jesús va a ocupar todo lo que yo haga aquí, sin duda alguna esos talentos superan a grandes productoras internacionales, ¿no? Y Dios dice, esas productoras me van a servir a mí, y yo doy la orden, ¿no? Y el jefe, Jesús manda, ¿no? Eso es maravilloso, saber lo que tú nos compartías, Dani, que lo que tenemos no es nuestro. Lo que Dios ha puesto le ha placido, así el Señor le gustó. Decías, tú pudo haber escogido a otra persona, ¿por qué a mí? Le plació al Señor en esos dones y talentos, porque ve también un corazón genuino, constricto. Y que el Espíritu Santo nos siga ayudando, ¿verdad, Dani? ¿Qué más qué le pudieras decir a estos siervas, amigos que nos escuchan, que están en la decisión de cuál es mi llamado? ¿Será que soy bueno en este ministerio? ¿Será que no me llamó Dios? ¿Cómo me llama Dios? ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo animarlos también? Cuando parece que ni ellos creen, pero Dios ya creyó en ti. Y eso es maravilloso. Siempre Dios cree en ti.
Y nosotros decimos, no puedo, Señor. Y cuando el Señor dice, yo estoy apostando, bueno, en el sentido de la palabra, yo estoy dando todo por ti, y sé que en ti está mi gracia, mis talentos, mi esencia. Pero nos cuesta tanto, ¿no? Creer que podemos. ¿Qué les voy a decir, Dani? Les aconsejo de que no escuchen las voces de alrededor, porque muchas veces te van a decir que no puedes. Agradecemos a Dios por la vida de Dani, gracias por haber estado con nosotros en el podcast, y te invitamos a que sigas nuestras redes sociales, a que sigas el podcast El Dios que Sorprende en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Spotify. También que visites la red de Dani Noemí y seguramente recibirás muchísima bendición. Hasta la próxima, Dios te bendiga.